Espero hayan tenido un buen final de semana. Vamos a continuar con la parte esta de las vías ascendentes. Muy bien, comenzamos a describir la organización de cada uno de estos trayectos. Recuerden que pues lo relevante aquí, uno es denominarlos, otro es el tipo de información que llevan, cuáles son los sitios de relevo en donde vamos a ver esas sinapsis y corresponder a una neurona de primer orden, de segundo orden y tercer orden. Recordamos pues que estas neuronas de primer orden son las que tenemos en las terminaciones receptoras, pero que su neurona o su cuerpo neuronal está en el ganglio de la raíz dorsal. Después, estas neuronas pseudounipolares, pues tienen su neurita, su axón, solo que ese axón puede tener algunas variantes. Uno, llegar de forma unitaria, es decir, de forma única, o ramificarse como un fascículo, tanto en vías ascendentes como descendentes. Eso con alguna particularidad para las vías de dolor, temperatura y tacto. Una vez que pues alcanzan las astas dorsales de la sustancia gris en su médula espinal, recordemos que ahí se tiene varios núcleos. ¿Alguien se acuerda de alguno de los núcleos que tenemos ahí en el asta dorsal de la médula espinal? De la sustancia gelatinosa, el propio, el dorsal. Exacto, y el aferente visceral. Gracias. Cada uno de esos pues tiene está especializado en recibir algún tipo de estímulo de estos que vienen de las neuronas de primer orden. Entonces, vea, usted tiene el cuerpo de la neurona y después los axones forman una vía específica. En este caso, más adelante puede ser el vía de dolor y temperatura. Pero una vez que llega a esos núcleos que mencionó, Marcela, pues ahí va a hacer, hace sinapsis, hace el intercambio de neurotransmisores, generalmente excitatorios, y emerge otros axones, solo que esos axones pueden tener algunas extensiones, tanto en la vía ipsilateral o en la vía contralateral, es decir, que se van a pasar de un lado a otro. Lo hacen generalmente por la sustancia gris en la región anteriorizada. Recuerde que igual, anterior a la comisura gris, hay una parte de fibras de sustancia blanca. Pues ahí pueden pasar esos axones y después van a su trayecto va a ir, o sea, por el cordón anterior o por el cordón lateral o por el posterior. Van a ir ascendiendo, ascendiendo hasta llegar al nuevo sitio, que es su tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, y nuevamente aquí hace su relevo en el tálamo para alcanzar la corteza. Vamos a esto sobre la vía esquemática en general de cada una de ellas. Hablamos de el fascículo espinotalámico lateral. Nuevamente es de ponerle atención al punto de origen, es decir, desde la médula espinal hasta el tálamo. Y pues por el cordón, en donde va es el cordón lateral, de ahí su nombre. Entonces este fascículo va a dedicarse exclusivamente a transmitir dolor y temperatura. Esas fibras vienen del núcleo de la sustancia gelatinosa y ahí está el cuerpo de la neurona y después la vía por donde van a ir ascendiendo para que usted perciba esa información. Vamos a recordar aquí de forma pues esquemática. Vamos a tener su neurona de primer orden, que el cuerpo de esta se va a encontrar en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal, en este punto. Estas neuronas van a emitir sus axones. Esos axones, cuando son un conjunto, que van desde el mismo punto de origen, el mismo trayecto, la misma función, lo denominamos como fascículos. Lo que a este específicamente se le llama fascículo
posterolateral por las regiones en donde va a alcanzar la médula espinal de Elisauer. Este tiene una particularidad que él puede alcanzar niveles o segmentos de la médula espinal, uno o dos segmentos superiores y también de forma inferior o en el mismo nivel. Por eso usted ve esa extensión o superior o inferior en ese mismo trayecto. Siempre va a ser sinapsis en la médula, ahí en el asta dorsal, pero ascendentemente o descendentemente o en el mismo nivel. Es una característica que tiene ese fascículo posterolateral. Si nos venimos aquí de forma amplificada a lo que es su médula espinal con la región dorsal y anterior, pues una vez que hace sinapsis en el núcleo de la sustancia gelatinosa, que se encarga para captar esto de temperatura, dolor y tacto, una característica de ellos es que se decusa y se va a ir por un cordón, ya que pasa por la fibra de la sustancia blanca en la comisura gris central y en el cordón lateral va ascendiendo. Ahí va tomando diferentes puntos. Aquí hay algunas particularidades que hablaremos en detalle ya cuando evaluemos su tallo encefálico, porque va pasando por la médula oblongada, esta región más lateral. Estas son unas olivas que se encuentran en la médula oblongada, pues va de forma lateral, después llega al puente, una región más posterior. Este triángulo es un área que se conoce como área lemniscal, hay varios lemniscos, y después va a alcanzar a su tálamo. ¿A dónde en el tálamo? En el núcleo ventral posterolateral. Entonces, vea, si yo le preguntara en dónde se encuentra, yo le pregunto, ¿en dónde se encuentra el cuerpo neuronal que transmite la vía del dolor y temperatura? ¿Usted a dónde lo ubicaría? El cuerpo de la neurona que transmite la vía del dolor y temperatura. Y usted está evaluando la neurona de primer orden, segundo orden o de tercer orden. ¿En cuál de esas la establecería? Uno es el cuerpo neuronal y otro es la vía. ¿Qué le quiero explicar con esto? Usted tiene el cuerpo neuronal en el núcleo de la sustancia gelatinosa, pero aquí va a emitir una serie de axones. Y aquí van a ser varias fibras que van a tener mismo origen, mismo trayecto y misma función. En este caso, las vías específicas ascendentes de dolor y temperatura van a corresponder a su origen en el núcleo de la sustancia gelatinosa, pero la vía que va teniendo es el fascículo espinotalámico, en este caso lateral. Que se me estoy explicando. Por ejemplo, retornemos un poco aquí atrás. Usted tiene las terminaciones receptoras libres, tiene Krauss, Ruffini, Otacto, Merkel, entre otros, siempre con las terminaciones nerviosas libres. En esa primera etapa, el cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, pero la vía es el fascículo posterolateral del Elisauer, este aquí. Si seguimos ascendiendo en los fascículos propiamente dichos, en estos ascendentes que estamos evaluando, el núcleo de esa neurona se encuentra en la sustancia gelatinosa, pero la vía es el fascículo espinotalámico lateral. Va a llegar y alcanzar a su tálamo en este punto. Ahí hay un punto específico que se llama núcleo ventral posterolateral del tálamo. Este aquí y este aquí. Ahí donde van a ser su neurona de tercer orden. Obviamente hay fibras que me van a llevar desde el tálamo hasta la corteza cerebral. ¿A qué parte de la corteza? Hasta la circunvolución postcentral. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es en el lóbulo parietal. Aquí estas fibras serían la neurona de tercer orden, nace o tiene su cuerpo aquí en el tálamo, pero las fibras, pues hay varias, las más comunes son las tálamo corticales. Me voy explicando con eso. ¿No tienen alguna duda? Solo les repaso con esta situación. Lo mismo
sucede con la vía. Esta es una imagen por donde va pasando ese tracto espinotalámico. Yo le mencionaba que algunos lo hacen de forma conjunta, pero nosotros los estudiamos separados, el espinotalámico lateral y el anterior. Nuevamente una visión en un corte de la médula espinal, esta es la región anterior, y va a tener que entrar por este punto, alcanzar el núcleo de la sustancia gelatinosa, decusarse y aquí ascender, para irse por todo ese trayecto del tallo encefálico, tálamo, hasta la corteza. Entonces, esta igual es la información adicional del dolor. Y teníamos el otro, esto lo vimos la semana pasada, el espinotalámico anterior. Nuevamente, el origen desde la médula espinal hasta su tálamo. ¿Por dónde va a ir? Generalmente por el cordón anterior. Cuando me refiero a cordón, estoy en este punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería ese trayecto? Vamos a ver si me están comprendiendo. Judith, tal vez me ayuda solo teniendo este esquema aquí y se está haciendo, tuvo algún estímulo en la terminación receptora que habla de tacto leve y de presión. Discos de Merkel, terminaciones nerviosas libres, están siendo estimuladas. ¿Cuál sería, cómo le explicaría a usted ese trayecto hasta que asciende, hasta que usted lo interpreta? Teniendo en cuenta estos esquemas, claro. No creo hacerlo bien porque ando un poco perdida. Muy bien. ¿Algún voluntario? Kevin. Doc, no sé si esa pregunta para mí es mala porque yo me siento como que mi primer día de clase solo por no asistir el jueves. Entiendo. Muy bien. Entonces, ve, yo lo que podemos intentarlo. Sé que llega la célula. Yo entendería de que recibe el estímulo, pasa a través del cuerpo neuronal de la interneurona y ahí como que se interpreta un poquito y llega a la sección, bueno, más que todo, como salía ahí, a una neurona y esa neurona lleva como esa información hasta lo que es el tálamo a la corteza y ahí se devuelve. Es que, como le digo, yo no estoy hasta que se interpreta diferentemente para recibir el estímulo que es de quitar la mano ya, o de lo que sea. Entonces, yo lo que quiero hacer el ejercicio es de ser un poco más técnico. Por ejemplo, cuando siempre hablamos, yo le voy a preguntar o por la información que llevan o por el nombre de la vía. Es decir, aquí en el libro usted se la deja como vía de tacto ligero y presión o vía de temperatura y dolor. Esas serían las formas como yo le consultaría en procesos de evaluación. Pero en este caso, hablando de tacto leve o tacto ligero y presión, el primer punto, y aquí se va a hablar por neuronas de primer orden, de segundo y tercero, si es que llegamos a alcanzarlas. Vamos a ver otros ejemplos de estas vías en donde no hay neurona de tercer orden, pero llega a la corteza de alguna forma. Entonces, en este caso, comenzamos con este punto. La neurona de primer orden la va a tener, ¿dónde? ¿Cómo se llama este punto aquí? Imaginen dónde está esa neurona pseudounipolar. ¿A dónde están esos cuerpos? En el ganglio de la raíz dorsal. Exacto, ganglio de la raíz dorsal. Esas neuronas emiten axones. Imagínense ahí el conjunto de neuronas. Esos axones que están, una vez que están en conjunto, ¿qué nombre les da? ¿Cuál sería el fascículo? Es solo ver aquí el esquema. Fascículo posterolateral de Lissauer. Ajá, es el nombre técnico que tiene. Entonces, ahí lo que yo nuevamente le recalco es que esas fibras que vienen allá de la periferia y tienen esa neurona, cuando alcanza la médula espinal, ellas pueden
hacer algunas ramificaciones y tipo como un telodendrón y alcanzar, imagínense esto en la médula espinal, varios niveles, pueden alcanzar un nivel superior o al mismo nivel o de forma inferior. Él tiene esa característica de transmitir eso para ambos sentidos. Obviamente, si se estimula, puede llegar solo a este, en un caso, otra fibra puede llegar solo a este, y así sucesivamente. Entonces, tenemos neurona en primer orden, ganglio de la raíz dorsal, fascículo posterolateral del Isagüe, así se llama. Una vez que llega al asta dorsal de la médula espinal, ¿alcanza qué punto? ¿Cómo se llama el núcleo? Si es tacto leve y presión. Ayumi, ¿qué núcleo del asta dorsal alcanza los estímulos del tacto leve y la presión? Bueno, es que no sé, estoy bien confundida con esta, pero no será el núcleo, el, el ventral posterolateral. No, ajá, vamos a ver. Sigamos. Isaac Núñez, ¿qué núcleo allá en el asta dorsal de la sustancia gris de la médula espinal alcanza esta? ¿Cuál es su nuevo sinapsis? Si no mal recuerdo, no sé si era el gelatinoso. Ajá. Entonces, mire, joven, no nos perdamos. Usted venga hacia aquí a la esquinita y ve aquí como le dice núcleo de la sustancia gelatinosa. Entonces hay que regresar después, cuando tenga tiempo, va a retornar a esas cosas. Cuando yo les hablo de núcleos en las astas dorsales, me refiero a esto. El núcleo de la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, lo que mencionó Marcelo, el núcleo dorsal y el núcleo aferente visceral. En ese caso, estamos hablando de este aquí. Llevo esa información, ahí está su neurona de segundo orden. En este caso, bueno, ¿dónde estaba? Dolor. Aquí. Entonces llegamos al núcleo de la sustancia gelatinosa. Ya esa neurona de segundo orden y emite una serie de axones que van a formar otro fascículo. ¿Cómo se llama ese fascículo? Espinotalámico anterior. Exacto, espinotalámico anterior. Entonces, solo va a ser con la característica que decusa y sigue descendiendo por todo el tallo encefálico hasta llegar a su próximo relevo, que es en el tálamo. Ahí, pues, ese núcleo es un poco más, el nombre que tiene, ventral posterolateral. Más adelante lo irá comprendiendo por la ubicación anatómica de esa estructura. Y una vez que está en el tálamo, ¿para dónde agarra? Ya la neurona de tercer orden. A la corteza cerebral. A la corteza cerebral. Y nuevamente ahí va a ser interpretada. Usted va a percibir que lo tocaron o que eso estuvo helado o eso estaba caliente. Y ya veremos los otros tipos de sensaciones. Ve que el sistema espinotalámico anterior y lateral tienen prácticamente el mismo trayecto, solo que van haciendo los relevos en los mismos puntos, solo que la información que llevan es diferente. Hay una discriminación en cuanto a la función de esas vías, pero los puntos de sinapsis siempre van encontrándose en esos mismos niveles y van a llegar siempre a terminar en la corteza parietal. Eso sí quería que dejara un poco más claro. Obviamente esto lo vamos a estar repitiendo para que no se les olvide. Entonces aquí importante, núcleos o neuronas de primero, segundo y tercer orden y las vías que están emergiendo de esos núcleos. La que no mencionamos mucho pues es la tálamo cortical, pero va a llegar desde el tálamo hasta la corteza. ¿Okay? Otros ya mencionamos, posterolateral del Isagüe y espinotalámico anterior. Muy bien. En esta era, cuando usted le dé lectura a estas imágenes, a estos esquemas, pues va a encontrar esto de la cápsula interna y de la corona radiada.
son nombres técnicos que también vamos a estudiar en detalle más adelante, pero por si se me pierden en ese sentido, estamos haciendo un corte axial. Estas son las regiones frontales o anteriores, allá en su encéfalo, y es un corte hasta la región occipital. En eso, pues va a tener aquí a su tálamo, ahí donde van a ser o van a encontrarse las neuronas de tercer orden para dirigirse hacia la corteza parietal, alcanzar algunos niveles de la corteza más superiormente. Entonces, estas fibras, esos axones que van saliendo y pasan por aquí, a eso que se le conoce como cápsula interna. Y eso tiene dos brazos, un brazo anterior y un brazo posterior. Eso únicamente se lo muestro en términos para entender qué es eso, dónde está la cápsula, que le dicen, y después unas fibras que están en toda esa extensión donde van a hacer sinapsis, ahí se le conoce como corona radiada. Tendremos otros esquemas más adelante para esa comprensión. En este momento lo que me importa son estos puntos de relevo. Muy bien. Nuevamente, otra imagen de la médula espinal. Siempre ubíquese por el ganglio de la raíz dorsal para decir esta es la región dorsal o posterior y esta es la ventral o anterior. Están entrando esos estímulos, tacto, leve, temperatura, dolor, hace su interpretación al cuerpo neuronal y pasa al núcleo de la sustancia gelatinosa y ahí va a escoger, dependiendo, un cordón o un fascículo anterior o lateral. ¿Okay? Como le digo, algunos los toman como un sistema, hasta le llaman espino talámico anterolateral conjuntamente, por si le da lectura en otra bibliografía. Otros vamos a separar. Pero nos faltan ese otro resto. ¿Okay? Vamos a ver esos otros tipos de sensaciones. Cuando usted va a percibir acto discriminativo, es decir, aquella superficie rugosa, si es liso, por los corpúsculos de Meissner, si percibe vibración, ¿quién le ayuda a percibir vibración de las terminaciones receptoras? ¿Cómo se llama la terminación que capta vibración? Pacini, exacto, Pacini. Pues una vez que se estimula esto, o a través de la activación de estructuras a nivel muscular y articular, ¿quién me transmite la información sensitiva a nivel muscular? Los usos neuromusculares. Exacto. Y a nivel de los ligamentos, los usos neurotendinosos. Exacto, de Golgi. Entonces, todas esas estructuras son estimuladas, captaron su información, pero la tienen que pasar ¿a dónde? A la médula. Y ahí, pues, tomar algunas vías para que usted lo interprete o no. Vea que en este caso, en esta vía, todos esos estímulos sensitivos son 14 horas. Son de forma consciente. Es decir, usted está percibiendo que se estira un músculo, que se acorta, que se contrae, o que está percibiendo vibración a nivel articular o en la misma piel, o que está siendo tocado Doctor, por tengo una pregunta, disculpe que le interrumpa. Claro, cuénteme. Es más que todo para agarrar el feeling de la clase de hoy. Por cada distinto estímulo que reciben los receptores, pasa por distintos fascículos. Sí. Solamente, gracias. Y eso es importante porque así lo va a ir agrupando usted, dependiendo el estímulo. Pero eso el libro se lo va dando en este sentido. Vías del tacto discriminatorio, de la sensibilidad vibratoria o de la sensibilidad muscular. Pero aquí ya lo va agrupando. Nosotros los vimos separados allá en la periferia, pero ahora el sistema tiene que concentrarlo para que lo interprete. Pero sí, se van a ir separando. ¿Y cómo hacen estos? Bueno, tenemos otros que se conocen como fascículo de Gracil y fascículo cuneiforme. ¿A qué se refieren este Gracil y cuneiforme? Ambos van a transmitir este tipo de información.
Recuerden que quien le pasaba esto allá a nivel de, en la médula espinal, en el asta dorsal, esto podía venir por algunos puntos allá en el núcleo propio o el núcleo dorsal, pero aquí hay una excepción a esto, que estos no hacen sinapsis directamente en las astas dorsales. Ya les explico cómo es ese lío, ese relajo. Características importantes en cuanto a las diferencias entre grácil y cuneiforme. Transmiten el mismo tipo de información, pero en topografías diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el fascículo de grácil, él va a estar presente siempre en toda la médula, pero donde se encarga de recoger esa información es en los niveles inferiores, grácil. Entonces ahí él tiene los segmentos sacros, los segmentos lumbares y los torácicos inferiores. ¿Qué me refiero? Con T12, T11, a T10 hasta T7. Todos esos segmentos que vimos allá en la distribución son captados por el fascículo de grácil. ¿Y cuál es la diferencia con el de fascículo cuneiforme? Pues el resto del cuerpo, todos los segmentos ascendentes, lo que me quedó de los segmentos dorsales o torácicos, T6, T5, T4, T3, T2, T1 y todos los cervicales son transmitidos esa información por el fascículo cuneiforme. Esto lo tiene aquí usted en la teoría. Los 6 nervios espinales y todos los cervicales. Estos me refiero a los torácicos. Ya sabe que torácico dorsal es la misma cosa. Entonces esas son las dos diferencias. Misma información que transmiten, pero diferente topografía. Muy bien, eso tomarlo en consideración. Ahora vamos a ver cómo es que se distribuyen esta información. Pues captó todos esos estímulos por esas terminaciones receptoras, siempre van a irse, ya que el paso aquí siempre es el ganglio de la raíz dorsal. Ahí tiene usted su neurona de primer orden. Pero esta neurona tiene otra característica, que puede tomar dos vías. Una es que lo puede hacer de forma descendente y vea dónde alcanza el asta ventral. ¿Por qué? Porque vibración y toda esta sensibilidad muscular tiene que ver con el arco reflejo. A veces puede ser directo, no necesita ir a interpretarse directamente aquí en la corteza, sino que hace un arco reflejo. Si necesita ser estimulado, ahí mismo toma la decisión en el asta, en las motoneuronas, que eso usted lo encuentra en el asta anterior, cualquiera de los grupos, el grupo medial, centrolateral. ¿Cuál es la otra vía que puede tomar esta información? Es irse ascendentemente. Ve aquí, ascendentemente. Pero ¿cuál es la característica? Es que todavía no ha hecho relevo, no ha hecho sinapsis con otra estructura. Otra diferencia es que lo hace de forma ipsilateral. ¿Qué significa esto? Que se va por el mismo lado. No se decruza, es decir, no se cruzó, así como lo hacía el espinotalámico anterior o lateral. Bien. Entonces, vénganse nuevamente a esta región. Imagínense que vamos a hacer toda la vía ascendente. Pasó por la neurona de primer orden aquí y va ascendiendo. Cuando llega a estos puntos del tallo encefálico, la primera porción se conoce como bulbo raquídeo o médula elongada. Usted ya lo ha escuchado y lo vimos en la clase introductoria. Pues aquí ve como estas dos prominencias, una aquí y otra aquí. Ahí ya se encuentran las áreas del relevo donde van a ser la neurona de segundo orden. A eso se le conocen con el mismo nombre de las fibras o de los fascículos, es decir, un núcleo de grácil o un núcleo cuneiforme. Siempre tomando estos nombres. Eso dependiendo de las regiones donde traiga información. Pero ya a nivel de la médula oblongada ya están los dos colocados. Recuerde que esto es de forma bilateral. El medial es grácil y el lateral es cuneiforme. Se va a tener que aprender. ¿Sí? Pero ya hicimos el primer relevo. Ve hasta dónde llegó su neurona de primer orden. Ahí está haciendo, no se le
¿Cuál sería pues el nombre que tendrían esos axones que van ascendiendo después que encontraron el ganglio de raíz dorsal? El mismo nombre, fascículo de Gracil cuneiforme. Ahí no se va a confundir. Pero cuando llega al núcleo de ese mismo nombre, Gracil cuneiforme, son separados. Uno, una estimulación, si fuera de segmentos pues torácicos superiores o cervicales, llegaría a este punto. Y si viene de los segmentos inferiores, sacros, lumbares y los torácicos inferiores, llega a las regiones mediales. No sé si me va comprendiendo en ese sentido. Hay que hacer esa diferenciación topográfica. Hagamos la vía de que está viniendo de segmentos sacros. ¿Okay? Lo mismo, en este punto, entra y va a alcanzar al núcleo grácil. ¿A través de qué fascículo? Del fascículo grácil. Una vez que alcanza, aquí va a ser su relevo y vea qué es lo que sucede. Esas fibras, aunque no se ve tan notable, cruzan la línea media. Es decir, aquí hay un nuevo cruce de información. Eso lo están haciendo a nivel de la médula oblongada. ¿Cómo se llaman esas fibras? Recuerde que aquí hicimos sinapsis en este punto. Aquí separamos la vía que viene del fascículo grácil. A esas se les conoce como fibras arcuatas internas. ¿Por qué arcuatas? Porque es como un arco. Bueno, ustedes tienen que imaginar un arco aquí. De este punto cruza la línea media, pero se van por la región bien medial, pero siempre son contralaterales. Va pasando la médula oblongada. Aquí hay una estructura que veremos más adelante que se llama lemnisco medial. Sigue ascendiendo, pasa por el puente, pasa por el mesencéfalo. ¿Y a dónde llega? A su tálamo. Aquí el núcleo del ventral posterolateral del tálamo. Entonces ahí es la misma sitio de relevo que de los que hemos visto previamente. Este punto aquí. ¿Bien? Y nuevamente iba a ser un relevo desde el tálamo hasta la corteza. Aquí corteza, la corteza cerebral parietal, la circunvolución postcentral. Nuevamente, si la información viene, digamos, yo le estoy haciendo tacto entre dos puntos aquí a nivel cervical. Va a ser el mismo, entra la información, llega a esta neurona, va a ascender, pero viene a este punto. Aquí hace sinapsis y emerge como otra neurona, aquí en este punto, pero va a cruzar. ¿A través de quién? De las fibras arcuatas o arqueadas internas. Y después asciende. De aquí ya no se perdió. Pero cuando esas fibras arcuatas se unen del núcleo grácil y de cuneiforme, es decir, de este aquí van a nacer unas fibras y de este aquí van a nacer otras fibras. Tienen origen diferente, pero transmitiendo la misma información. Entonces, forman un lemnisco. Recuerde que ya diferente origen, pero mismo trayecto y mismo información y finalización, pues es un lemnisco. ¿Cómo se le llama a ese lemnisco? Medial. ¿Por qué toma ese nombre? Porque va aquí por la línea media. ¿Ok? Y aquí hace nuevamente su relevo con la otra sinapsis hasta alcanzar esto. ¿Vamos claros ahí? ¿Se comprendió ese seguimiento? Bueno, por el silencio, espero que sí. Obviamente esto, a medida que lo vaya repitiendo, pues va a tener que entrar, ¿verdad? Así, esos AMPAs se le tienen que abrir ahí y asimilar esta situación. ¿Cuáles son puntos relevantes? Uno es la vía. Muy bien. Entonces déjame ver qué hay aquí. Otra vez, aquí en este fascículo. Si a usted le llega un estímulo que sea de vibración, de funciones musculares, pero de forma consciente, es decir, usted está percibiendo esos movimientos, es decir, información propioceptiva o de estructuras rugosas, etcétera, a través del tacto,
La vía que se estimula es de los fascículos grácil y cuneiforme. ¿Pero qué implica eso? Una vez que se detectó por las terminaciones receptoras, alcanza siempre el ganglio de raíz dorsal. Este es una neurona de primer orden, pero aquí van a ser una serie de fibras entrando en este nivel. Como son varias, la característica en este punto es que se van de forma ipsilateral, es decir, por el mismo lado de la médula espinal. ¿Cuál va a ser el relevo? Ve que aquí está con los fascículos, toman el nombre, dependiendo por cuál vayan, si es grácil o cuneiforme. Grácil es de las partes más profundas, es decir, más caudales, mientras que cuneiforme es de la parte torácica media y superior. Eso solo es una división topográfica, pero es importante en cuanto al paso de esa información. Entonces, ascendió por grácil o cuneiforme, va a alcanzar el núcleo de estas fibras. Y aquí solo tiene dos núcleos usted, un grácil y un cuneiforme, dependiendo qué fascículo está estimulando topográficamente. Una vez que alcanzan este sitio de relevo, aquí nace, este es el punto de la neurona de segundo orden. Esas neuronas de segundo orden emiten sus axones. Y aquí viene la vía que se le conoce como fibras arcuatas internas. Ya más adelante veremos si hay unas fibras arqueadas internas, todo tiene que haber algunas externas. ¿Sí? Vemos más adelante. Entonces, cuando se unen ambas, ve que siempre está trayendo la misma información, pero con diferentes puntos. Unas del núcleo grácil o del núcleo cuneiforme. Cuando ya van conjuntamente, aquí unidas se les conoce como lemnisco medial, que es que usted tiene aquí, lemnisco medial, porque ya son varias fibras de origen diferente, pero el mismo trayecto y llevando la misma información. ¿A dónde van a terminar? Al tálamo. Tálamo yo le he dicho que es una estructura meramente sensitiva. Entonces, ahí va a interpretar, igual este núcleo se encarga de recibir esa información, el núcleo ventral posterolateral. Vea que ese núcleo está llegando información no solo de tacto discriminativo, de vibración o de la actividad muscular, sino que también le llegó los de los espinos talámicos, dolor, temperatura, tacto ligero y presión. Pero ese ya es un asunto que ellos se encargan de procesarlo y después dicen, bueno, el cerebro necesita percibir esa información. Fibras tálamo-corticales, de su tálamo hacia la corteza parietal, siempre pasando por la cápsula interna y por la corona radiada. Que más o menos aquí en este punto es donde tiene la corona, bueno, aquí está, la corona radiada, esto aquí, y aquí la cápsula interna. Eso me va a completar más adelante, pero solo son un conjunto de fibras en esos niveles. Y ahí usted tiene sus vías para pasar esta información por los dos fascículos, grácil y cuneiforme. ¿Okay? ¿Más claro en ese sentido lo del resto? Sí. Perfecto, perfecto. Ya vamos a hacer algunas evaluaciones mejor para ver esta parte. Nuevamente, para ya en una histología de médula espinal, pues nos intenta discriminar, porque aquí están en inglés, pero lo que sería el grácil aquí y el cuneiforme. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando esas fibras vienen a niveles inferiores? Por ejemplo, T7, T8, pues es un solo conjunto. Se recuerda que teníamos una subdivisión cuando hablamos de la estructura interna de la médula, que había como una fisura aquí que me dividía los surcos paramedios posteriores. Pues cuando vamos a nivel más inferior no se nota esa diferencia. No hay ni esta muesca de división, es un solo conjunto, pero viene lleno de fibras. Solo que esas fibras cuando pasan a nivel T6 se subdividen, se hace un conjunto porque entran las de el fascículo cuneiforme, que va a ir más lateral. Por eso, si le ponen una imagen de médula espinal en donde se percibe esa diferencia entre los dos segmentos,
usted puede ya orientarse a, yo creo que ese ya es un segmento torácico superior, por lo menos o es T6 o arriba de T6. Eso nos ayuda a orientarnos. Hay, claro, histología que ni se percibe y está como un solo conjunto de fibras. Por lo menos no evidencia esa división. Te dice, probablemente estaría a nivel inferior. ¿Okay? Eso nos sirve como para ubicarnos en ese sentido. Nuevamente, en su libro le da esas informaciones dependiendo la sensación, los receptores que están siendo estimulados, donde tiene la neurona de primer orden, que ahí no se va a perder, ganglio de la raíz posterior. Donde tiene la neurona de segundo orden, ahí sí, ya tiene una variación, dependiendo si es para dolor y temperatura, tacto leve, persiste el núcleo de la sustancia gelatinosa. Pero si es tacto discriminativo, este último que vimos, va a encontrar los núcleos grácil y cuneiforme. Esos usted no los tiene en las astas dorsales de la médula espinal, sino que lo tiene en la médula oblongada, es decir, hasta allá a nivel superior. Eso en histología, pero ¿cuál es el procedimiento para tomar esa imagen de la médula? Pues vea, si entiendo, va a ser la misma, una preservación de una médula espinal, hacen los cortes, si fuera solo por fines académicos, y determinar, lo van orientando. Bueno, este es un corte de médula espinal en el segmento lumbar. Ahí se va usted a los cordones posteriores y esa subdivisión entre grácil y cuneiforme no la ve bien. Esto de histología de la médula espinal es únicamente con fines más de investigación. Para diagnóstico, pues hace una resonancia y lo que usted quiere evidenciar es una posible lesión. Si yo al paciente, ya le voy a mostrar algunos ejemplos, le hago vibración, vea que esto es de forma consciente y no percibe, yo lo primero que pienso, o por lo menos en este nivel que estamos, es, bueno, probablemente el fascículo grácil o cuneiforme, dependiendo de la lesión, puede estar lesionado, pero hay que buscar todo el trayecto. Si es solo de las terminaciones receptoras, si es solo de la médula espinal, o si es una lesión a nivel ya en la corteza parietal. Si se le lesionó por allá, pues no va a percibir estos estímulos. Toda la vía puede estimularse, pero no va a interpretar eso su encéfalo. Ahí es donde tiene importancia conocer este tipo de informaciones. En histología es únicamente para conocer, obviamente hay que conocer bien estos, qué lleva el cordón posterior, qué lleva el cordón lateral y qué lleva el cordón anterior para ubicarnos. A veces hay traumas, aquí sobre todo automovilísticos o motocicleta, el paciente ya puede quedar con alguna mielopatía, con alguna lesión. Y ahí usted, dependiendo los síntomas, sospecha. Ya le daré más ejemplos para que integre esta información. Fíjate que no sé si en histología lo revisan, pero ahí me cuentan para ver si, no para agregar otras histologías adicionales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, su neurona de tercer orden, ahí no se pierde. Núcleo ventral posterolateral del tálamo es para las tres. No sé por qué juraba que la médula. No. Sí, uno tiene esa concepción de un mayor tamaño, pero igual les mostraré otras. Voy a mostrar unas imágenes, hay unos videos, voy a buscárselos para tener como una cosa, ver solo el esquema y otro ya verlo de forma real. Y uno se sorprende, ¿va?, con el tamaño o la percepción que tenemos. Pero para que integremos más la información, quedaré pendiente de enviarles esos videos. Nuevamente, esta es una imagen en donde nos hace una distribución topográfica de cómo pasan las fibras en su médula espinal. Nosotros vimos por lo menos los cordones o que van laterales o en la región anterior. Recuerde que en estos va el espinotalámico lateral o el anterior. Vean que las fibras que van ascendiendo lo hacen desde las regiones más, entre más mediales, más cercanas y más superiores.
está la región de las fibras cervicales, está de las torácicas, lumbares y sacras, y tiene la misma distribución para las vías de dolor y temperatura. Pero ya cuando nos vamos a tacto discriminativo, vibración, sensibilidad muscular, consciente, vea que es separado. Es al contrario. Usted tiene regiones sacras y lumbares más mediales y torácica y cervical más lateral. Esto es para grácil y pues esto ya es para el fascículo cuneiforme. ¿Okay? Solo para que nos orientemos cómo es que van pasando esas fibras. Ya ahí sí, un análisis un poco más de tractografía para ver eso de uno solo ve el conjunto de fibras. Con el corte no se evidencia así a veces la separación. Si es arriba de T6, sí puede ver eso de los surcos paramedios posteriores. ¿Okay? Entonces lo que se diferencia es a nivel del cordón posterior. Muy bien. Pero si allá en la información previa le mencionaban a usted que esa información era consciente, quiere decir que de forma inconsciente también se me está transmitiendo esos estímulos, ¿sí? Aquí es donde vienen las vías de sensibilidad muscular, articular, pero de forma inconsciente. ¿Usted a qué se refiere con esto? Por ejemplo, si usted está percibiendo, si está ansioso, usted está enfocado, por ejemplo, en el examen y está moviendo las piernas, pero se están concentrado en las preguntas, en el tiempo, que fue poco que le dio el doctor. Entonces ahí usted ya no está con esa información de propiocepción y eso puede llegar inicialmente a otras estructuras. La estructura o el órgano que llega es al cerebelo. Si hay un exceso, algunas variaciones en esto, ahí después pasa a ser una información consciente por grácil cuneiforme. Pero esta información inconsciente es relevante. ¿Por qué? Porque siempre sirve como mecanismo de protección. Aunque usted no esté consciente, es decir, al tanto de eso, cuando va aumentando y el sistema percibe que puede ocasionar daño al músculo, a la articulación por exceso de tensión o de actividad muscular, ahí es donde puede estimular otras vías para que se haga de forma consciente y lo proteja. Pero de forma involuntaria, usted puede estar de pie, pero tiene su tono muscular, pero no es una forma tan consciente. A veces usted toma una postura, toma la otra. A veces eso en su conciencia, es decir, de percepción del medio externo e interno, usted ni se da cuenta. Pero ahí vienen estos fascículos. ¿Cuáles son los fascículos que me transmiten esa información? Como vamos al cerebelo, pues y tienen que pasar por la médula, ahí no se va a confundir. Tiene el fascículo espinocerebeloso, solo que tiene varios. Uno que es el posterior y otro que es el anterior. Aquí sí vamos a hacer algún relevo en el núcleo de la sustancia gris en el asta dorsal. El principal que se estimula de estos es el núcleo dorsal o de Clark, este aquí. Recordemos que él nos daba información propioceptiva de usos musculares o el neurotendinoso también de Golgi. Estos usted los puede estimular en dos sentidos, uno de forma consciente y otro en forma inconsciente. Pero ¿cuál sería la vía? Tiene la información, llega siempre a la neurona de primer orden, no se pierde, es el ganglio de la raíz dorsal. ¿A dónde va a hacer su sinapsis y esos axones? Pues al núcleo dorsal o de Clark, formación propioceptiva. Y ahí, en cuanto al fascículo espinocerebeloso posterior, él tiene una característica y lo va a seguir en este nivel, que él es ipsilateral, es decir, no se decusa. Estas otras informaciones importantes, cuáles son los que se decusan y los que no se decusan. ¿Okay? Usted va a tener que hacer su resumen en ese sentido. Una vez que llega a su cerebelo, cuando tenemos una clase sobre el cerebelo, ahí yo le explicaré cómo es que esto puede, esa información aferente la interpretan las neuronas de Purkinje, y Purkinje dice, bueno, hay que modular este movimiento o hay que
inhibirlo o dejarlo que se estimule más. Es lo que hacen es un control simétrico, pero por otra vía diferente. Eso será tema de discusión en otra clase. Pero otro punto importante es que, no sé si ve estos como círculos aquí, esos son un conjunto concentrado de fibras de sustancia blanca que se van hacia el cerebelo. Pedúnculo quiere decir como medio de sujeción o literalmente pie. Entonces usted tiene un pedúnculo cerebeloso superior, y esto es por lógica, un medio y un inferior. Cuando hablamos del fascículo espinocerebeloso posterior, va a irse por el pedúnculo cerebeloso inferior. Por ahí donde va a entrar. ¿Por qué le digo esto? Porque es diferente el fascículo espinocerebeloso anterior, que ya se lo muestro nuevamente para mostrarle a dónde es que va a ser sinapsis, esas fibras que están entrando por el ganglio de raíz dorsal. El espinocerebeloso anterior. El trayecto muy similar, solo que con ciertas diferencias. Siempre llega al ganglio de raíz dorsal y aquí hace sinapsis con el núcleo dorsal o de Clark, pero él tiene dos vías. Una que se puede ir ipsilateralmente, aquí, pasar por el pedúnculo cerebeloso superior y alcanzar la corteza cerebelosa. Allá con las neuronas de Purkinje va a tener que hacer su sinapsis. Pues veremos para dónde es que agarra. Y la otra vía es que desde el núcleo dorsal o de Clark se va de forma contralateral, pero asciende y alcanza el pedúnculo cerebeloso superior. Alcanza nuevamente sinapsis con la corteza cerebelosa o puede hacer una vía contralateral. Ve que él puede irse para un hemisferio cerebeloso o para el otro. Aquí, no sé si, para que no se confunda, no es que él pasa por el pedúnculo cerebeloso medio, sino que fue el diagrama que quedó así. La vía más común es de alcanzar el pedúnculo cerebeloso superior y hacer sinapsis en el hemisferio cerebeloso, ipsilateral ya en este caso, o irse para el contralateral. Tiene esas dos funciones. Pero la información que lleva es siempre la misma. ¿Bien? A eso se refiere con esa estructura. Espino cerebeloso anterior y posterior. Muy bien. Aquí tiene lo que sería el posterior, que recuerde que ese, una vez que entró aquí dorsalmente, se va por la vía ipsilateral, ascendiendo. Mientras que el anterior o se va también por esta vía o lo más probable es que se vaya de forma contralateral, ascienda y alcance los pedúnculos cerebelosos y llegue a hacer sinapsis con las neuronas de Purkinje. Aquí ya vamos llenando estos fascículos. Ya vimos este y esto. Pero ahí no termina la estructura. Ahí nuevamente el libro le da ese resumen de la sensación, el receptor, donde está la neurona de primer orden, de segundo orden y la vía, que aquí sería el fascículo espinocerebeloso anterior o posterior, donde va a terminar en la corteza cerebelosa. Entonces se percibió que este es un ejemplo de neurona de primero y segundo orden. No tiene una neurona de tercer orden. Ya las otras vías diferentes son un poco más complejas de la emisión cerebelosa. Pero aquí solo hay primero y segundo. ¿Sí? Y pues nos quedan a estos tres fascículos. Estos, nuevamente, a ponerle atención al nombre que nos dan el origen y la finalización. Empecemos con este que está en negro aquí. Aquí. A ese se le conoce como fascículo espino-reticular. ¿A qué se refiere con reticular? Hay una estructura que se llama formación reticular. Reticular viene el nombre de red. A nivel de toda esta estructura hay una serie de fibras nerviosas, sí, como un patrón bien reticular.
a lo largo de todo el tallo encefálico y los segmentos iniciales de la médula espinal. Pues en ese nivel, como alcanza desde las terminaciones receptoras y cualquier nivel de fibra de esa formación reticular, la formación reticular a nosotros nos sirve para estar conscientes del medio externo. Tenemos una clase solo de formación reticular. Este fascículo es bien ambiguo, porque nos dice que cualquier estímulo externo que percibamos también de dolor, de tacto, de sensibilidad, puede irse también por esta vía. Siempre va a tener el predominio por fascículo espinotalámico lateral o anterior, o la percepción de la vibración, si fuera consciente, por grado cuneiforme. Pero en estos también puede participar el fascículo espinorreticular. Una característica de estos es que no se sabe aquí en el asta dorsal a qué neurona llega, a qué núcleo llega. Entonces se desconoce esa neurona de segundo orden, pero hace sinapsis ahí. Cualquiera de esos puntos, no hay como, la verdad es que no se ha encontrado como una concentración de neuronas en donde hagan sinapsis, sino que pueden hacer sinapsis en cualquiera de esos niveles. Pero es que se dice neurona de segundo orden desconocida, pero hace sinapsis. Otra particularidad es que se va de forma ipsilateral, pero si percibe puede hacer sinapsis en este nivel, sinapsis aquí, en cualquier parte del tallo encefálico. ¿Okay? Ahora se le conoce como fascículo espinorreticular. Muy bien, ¿cuál es el otro? El fascículo espinotectal. La característica de estos tres es que esas neuronas de segundo orden no están tan especificadas. Obviamente no le voy a preguntar eso, ¿verdad? Pero para que lo tenga en cuenta. Característica, hace igual su neurona del primer orden, sinapsis, hay en algún lugar del asta dorsal y se decusa. ¿Por qué se llama espinotectal? Aquí, esta estructura que usted observa aquí es su mesencéfalo. El mesencéfalo tiene unas estructuras así ovoideas, como colículos, como montañitas. Colículo viene de eso de montaña, que es el colículo superior. El colículo superior se dedica, o por lo menos interviene, en los estímulos que tienen que ver visuales. Cualquier información de algún destello va a ser captada obviamente por la vía óptica, pero se ha llegado a dar una integración por estímulos también sonoros y algunos de vibraciones, en donde interviene este fascículo espinotectal. Y una vez que llega a este colículo superior, ahí sí ya hay otras vías para integración con la corteza occipital, que es donde usted percibe la visión. Entonces, vamos a evaluar esas partes posteriormente de la vía óptica. Pero su fascículo espinotectal tiene que ver con ese tipo de reflejos que tienen que ver con luminosidad y una pequeña proporción con vibración. Son fascículos menos específicos en cuanto a su función, pero que pueden intervenir en ese tipo de señales. Y el que nos queda es el fascículo espino-olivar. ¿Por qué se llama espino-olivar? Esta estructura aquí se le conoce como oliva, desde donde sale el aceite de oliva, porque tienen más o menos esa forma. Hacen su sinapsis en algún lugar del asta dorsal, se decusa y llega hasta ese punto. Nuevamente, el fascículo prácticamente es solo esto aquí, pero después he visto que hay unas fibras que nacen de esta oliva en la médula oblongada y se decusan y van pasando por el pedúnculo cerebeloso inferior hasta alcanzar la corteza cerebelosa. Por eso se interpreta que pueden actuar con información propioceptiva, pero de forma también inconsciente, así como lo estaba llevando el espino cerebeloso anterior y posterior. Entonces son tres fascículos que son mencionados con frecuencia, aunque sus funciones solo son complementarias también al resto, pero que cuando se dañan pueden tener unos problemas bien específicos los pacientes, que los vamos a ver más adelante. ¿Okay?
Entonces tenemos el espino reticular, el espino tectal y el espino olivar. Espino reticular, en términos generales, usted puede decir que lleva información para mantener el estado de conciencia. Conciencia me refiero a que usted esté despierto, que usted esté alerta ante un estímulo y que tenga una respuesta a lo mismo. El espino tectal tiene que ver con reflejos espinovisuales. Es decir, cuando hay a veces un movimiento de una luz, lo que hace usted es movilizar su cabeza, ahí sus ojos, hacia el estímulo luminoso. Entonces ahí es donde participa esa información del espino tectal, como el chambre, el chisme. Se va a usted dirigir hacia esos lugares. Y el espino olivar, que estos dos últimos se decusan, llega al oliva, y del oliva, esa sí es otra vía, desde el oliva hacia el cerebelo, pero por esa conexión puede participar con información propioceptiva o activación también motora. ¿Okay? Pero esos son los otros fascículos. Le queda a usted de regalito pues la distribución dentro de su médula espinal de los diferentes fascículos, grácil y cuneiforme. Ya usted está aquí en la región del cordón posterior. Ya sabe que le va a llevar desde regiones inferiores, sacro, lumbares y torácicos desde T7 a T12, tacto discriminativo, vibración y sensibilidad muscular consciente, ambos, ¿verdad? Solo que lo va a hacer desde T6 para arriba, todos los torácicos restantes y la forma cervical, los estímulos a nivel cervical. Tienen aquí a nivel, ven el cordón lateral, más o menos en esta división que estamos teniendo lateral, el espino cerebeloso posterior, en esta dirección, y el espino cerebeloso anterior. Información de sensibilidad muscular y articular, pero de forma inconsciente. Aquí, obviamente, el anterior se fue ipsilateralmente, pero recuerde que él puede hacer su forma contralateral. Otro fascículo, pues, es el espino talámico lateral. Para temperatura y dolor, aquí, tiene el espino talámico anterior, tacto leve y presión. Y pues en estos tienen a veces difícil distinguirlos, forma esquemática, súper fácil, pero ya usted ve un solo conjunto en una histología, pues no, es bien difícil apreciarlo. En la diferenciación, usted más o menos se ubica en esa localización. ¿Sí? Y tenemos pues el espino olivar, que le mencionaba que sí va a haber una decusación del mismo, pero llega al oliva de la médula espinal y después se va hacia su cerebelo. El espino tectal hace lo mismo, se decusa, pero llega hasta el mesencéfalo en el colículo superior. ¿Okay? Y pues lo único que le quedaba es el espino reticular, que vean aquí lo colocan de forma conjunta, aunque la mayor proporción es del espino talámico, pero más o menos en estos puntos, ese último, aparece el espino reticular. Esta es una imagen solo por información adicional, en donde puede ser que en el libro usted lea esas denominadas láminas de Rexed. Esto se utilizó más con fines de investigación, en ir dividiendo. Esto, lo que está interpretando aquí, es la sustancia gris de su médula espinal. Esto aquí. Solo que la dividen hasta en 10 capas, desde la 1 hasta la 2, únicamente con fines de división de esa sustancia, pero clínicamente lo que más nos interesa es clasificarla por la sustancia gelatinosa, núcleo propio, dorsal o aferente visceral, pero se puede hacer igual esta en la segunda, lámina de Rexed, tercera, cuarta, y así la distribución, únicamente con fines de información y de estudio, si hay algunas neuronas que están más clasificadas en una lámina u otra. Pero como le digo, más una parte de investigación. Déjenme solo... ¿Alguna pregunta hasta el momento? Solo déjenme cambiar esto aquí. ¿Cómo estamos con esos jóvenes?
Pues por los momentos bien. Por un momento bien, excelente. Déjeme solo... Solo un minuto, está cargando una cosa aquí. Muy bien. Entonces, ve, solo para... siempre igual con imágenes de histología de la médula espinal, siempre con el sistema este de espinotalámico, pues nos permite, una vez que va entrando el tracto este o el fascículo postolateral del Isauer, entra y va a hacer sinapsis con quién, con las neuronas de la sustancia gelatinosa, y después estas van a pasar aquí a través de esta región anterior de la comisura, que se llama pues comisura de la sustancia blanca anterior. Pero para que quede claro que ese tracto del Isauer puede hacer esto. Una vez que llega al gángulo del raíz dorsal, puede irse ascendentemente o descendente o en el mismo nivel. Esto le da la posibilidad de que esa información de dolor y temperatura pues se transmita en diferentes segmentos de la médula. Eso igual se diseñó como forma de protección, que si no lo percibe en el mismo nivel, lo haga también de forma superior o inferior, y eso puede ser interpretado a través de toda la vía a nivel superior. Por lo menos que su encéfalo esté más consciente de esa información. Ve que ya mostrando siempre esos tractos del espinotalámico, una vez que percibe ese estímulo de dolor y temperatura, va por el ganglio de la raíz dorsal, hace su sinapsis con núcleo de la sustancia gelatinosa, y lo que va a hacer es decusarse. En general, esta va a ser la vía por donde va a ascender. Vea que siempre contralateralmente. Recuerde que esto también lo hace en este lado para darle información al lado opuesto de su cuerpo. Y así va a ir ascendiendo. Vea, por ejemplo, esta es una histología, pero de médula oblongada, donde se ya es un poco más discrepante, lo que mencionaba Ángel, pues se ve pues horrible en cuanto a las estructuras, pero nos puede ayudar a identificar por dónde es que van ascendiendo. Ya más adelante nosotros seremos capaces de identificar cada una de estas estructuras en cada parte de su tallo encefálico. Estas son las pirámides, pero por aquí va ascendiendo, lógicamente siempre de forma contralateral, el espinotalámico lateral, y después que vaya a formar parte del lemnisco espinal con el espinotectal. Este es un corte en este nivel, siempre de la médula oblongada, en donde están esas denominadas olivas, y ahí le va a mostrar más o menos en un punto donde va pasando esas fibras de ese tracto. Y así de forma ascendente. Esto lo estoy mostrando para ir dando una introducción a lo que es su tallo encefálico. Aquí en la región más dorsal, ahí estamos en el puente, y ya aquí estamos en el mesencéfalo. Y aquí siempre va a ir en una región un poco más posterior, obviamente una de cada lado, siempre de forma contralateral, una vez que se han decusado. Y se hace un corte coronal, es decir, de lado a lado, aquí donde va a tener las estructuras de sus tálamos. Uno obviamente tiene dos tálamos separados por un espacio, el tercer ventrículo, y en este punto es donde va a alcanzar el relevo, y de ahí irse para la corteza pues cerebral, en alguno de esos puntos. Entonces vea, sí, vaya, se le coloca eso ahí, y vamos a ver qué opción nos da aquí.
Le pregunta en el 1, ¿qué estructura colocaría? Y aquí le da la opción de la comisura anterior, del tracto del Sauer o de la sustancia gelatinosa. ¿Usted qué colocaría? Y pueden hacer en el chat, en votación, no sé. ¿Qué cree que le está señalando el punto 1? La comisura anterior. Comisura anterior. ¿Alguien más está de acuerdo o en desacuerdo con Kevin? Creo que era sustancia gelatinosa. En el tracto del Sauer. Ajá. Alexa dice el tracto. Bueno, ya que estamos bien divididos, ocupamos más votaciones. ¿Alguien más? Yo creo que la sustancia gelatinosa. Se le dice la sustancia gelatinosa. Muy bien. Vamos a aclarar esa parte. Entonces, vea, de las 3, cuando habla de la comisura anterior, pues uno, por lo menos en la imagen que le he mostrado aquí, se refiere a este punto, por donde van a pasar una vez que las fibras hagan su decusación. Si se ubicó aquí, esta es la región anterior, y aquí tiene el gángulo de raíz dorsal, esta es la región posterior, lógicamente, ¿verdad? Entonces, el primer punto de donde va a entrar, donde va a tener las fibras que vienen aquí, el tracto posterolateral del hexágono. ¿Para qué les sirve? Espérenme que no me está dejando esto. Bueno, vámonos al 2. Obviamente, el 2, ¿usted qué diría que si yo ya seleccioné por lo menos ese tracto? ¿A dónde va a hacer sinapsis eso? Sustancia gelatinosa. ¿Están de acuerdo con Ángel o alguien difiere? De acuerdo. Sí, De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, entonces, sustancia gelatinosa. ¿Qué pasa en la sustancia gelatinosa? Entonces aquí dice, miren, que la neurona primaria hace sinapsis con la neurona secundaria. Pues eso es lógico, ¿verdad? Déjeme regresar, no sé por qué no me deja. Y colocar primero esa opción. Entonces aquí lo que dice es que esas fibras que vienen del gángulo de raíz dorsal pueden irse o superiormente o inferiormente. Esa característica que tienen el tracto posterolateral de Leigh-Sauer. Y aquí habíamos colocado pues sustancia gelatinosa y lo que sucede ahí es únicamente sinapsis entre la neurona de primer orden con la de segundo orden. Me fue bien, excelente. Esa es la, por lo menos en esta identificación. Tal vez le da un poquito de confusión, pero la comisura, lo que nos queda, la comisura anterior a esto que se refiere, es que me decía, en esta región. Vamos a ver qué más nos presenta aquí. Aquí nos va a poner como identificar los axones que van a viajar a través del tracto espinotalámico por el área correcta. Pues aquí yo le preguntaría a usted, ¿me voy por este lado o me voy por este lado? Esta es la opción 1 y esta es la opción 2. ¿Por dónde cree que va a ir ascendiendo esto? ¿Por la 1 o por la 2? Siempre estamos hablando Por la del 2. tracto espinotalámico. Aquí lo utilizó de forma unitaria, ¿verdad? Nosotros lo separamos. Kevin dice por la 2. ¿Alguien más? ¿Da menos? ¿Da más? Esta es la opción 2 y esta es la opción 1. ¿Por dónde se va a ir esa información? Yo creo que por la 2 también. Porque no había visto unas... Por la 2, excelente. Entonces, recuerde que lo que hacen estas informaciones es decusarse. Hizo sinapsis en la sustancia gelatinosa, tendría que irse por acá. Mire que hasta nos felicitan por eso. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora aquí ya se pone un poquito más complejo, ¿verdad? Que es cómo va a ir ascendiendo en los diferentes niveles. Recuerde que estas estructuras, que lo podemos ver que son las pirámides, y en estos puntos siempre nos vamos a ir. ¿Por dónde se va a ir? ¿Por el lado ipsilateral o por el contralateral? ¿Ipsilateral o contralateral? Aquí tiene la imagen, ¿verdad?
Esto quiere decir que se va por contralateral, me refiero a por donde entró, o por el ipsilateral. Opción 1 o opción 2. Ipsilateral, dice Ángel, y el resto. Para que no nos confundamos. Entonces, ipsilateral yo entendería que Ángel dice que por aquí. No, muy bien. Y el resto es contralateral. ¿Qué piensa Michael? Sí. Michael. Me confundí, y no hay problema. Pero el resto, yo quiero equivoquémonos aquí. Por aquí entró por este lado la información. Se decusó, viene por el cordón aquí anterolateral y va ascendiendo. Yo lo que quiero saber es si va a seguir por este lado o por este lado. Opción 1 o opción 2. Opción 2. Entonces se va por aquí. ¿Okay? Y de ahí no se pierde, ¿va? Ahí se va a ir. Nunca más va a ser la decusación. Otro punto. Va a seguir ascendiendo en esos niveles. Aquí queda para la opción de colocarlo para confundirlo con otros lemniscos que vamos a ver más adelante. Y sigue ascendiendo. Y aquí estamos a nivel de aquí no me aparece plano. Entonces aquí, esta vía vamos a ejemplificarla más adelante, ¿ok? Ok, sí, es el paso. Y va ascendiendo, va ascendiendo. Nos encontramos, esta imagen ya se va familiarizando usted, es una amplificación, pero en esta región, ¿vea? Es a nivel del tálamo. Núcleo ventral postolateral, que lo vamos a tener por aquí, pero ella va ascendiendo. Y después tiene que llegar eso a la corteza cerebral. Aquí eso también es cómo ubicarlos ahí. Obviamente a lo largo del curso se lo voy a ir mostrando. Y digamos a ese nivel. Ahí donde usted interpretó que le dolió o que eso está helado o que está frío en esa región. Muy bien. Ahora, muy bien. Le dice aquí que vamos a ver la integración del conocimiento. Le dice que le están dando una muestra de la médula espinal, pero a nivel de lumbar 1, el segmento lumbar 1. Y le dice que cuál sería el mayor déficit que se presentaría con una lesión en este punto. Si a un paciente se le lesiona esto, o sea, por un trauma, por una situación de isquemia, le pregunta para si va a tener una pérdida de la sensación de dolor y temperatura abajo de L1, de forma equilateral, es decir, por el mismo lado, si va a tener pérdida de dolor y temperatura arriba del segmento donde estamos en el corte, siempre del mismo lado, o si usted va a tener una pérdida de dolor y temperatura arriba de L1, pero en el lado contralateral, o lo otro siempre. Aquí solo está hablando de dolor y temperatura, o sea que le está evaluando el espinotalámico lateral y le dicen que si va a ser abajo de L1. Ahí va a tener que pues, analizar un poco la situación y pensar, bueno, el espinotalámico lateral, ¿cómo es que él viene? Estamos en L1. ¿Cómo es que yo voy a percibir esa deficiencia? Se le lesionó. Aquí ya no va a estar pasando esas fibras. Analice un poquito y pues su votación, ¿verdad? Si es opción 1, 2, 3 o 4.
3 dice pérdida de dolor y temperatura Repita la pregunta, por favor. arriba de L1. No va a perder nada arriba de esa lesión y del lado contralateral. Es subir. ¿Quién más? Ya dijeron 1 a la 3. Repita la pregunta, por favor. Muy bien, entonces vean, a un individuo se le lesiona en el segmento de la médula espinal en L1. Ahí dependiendo, si vamos a ser un poco más específicos en cuanto a la sensación. Él lo que indica es que ha tenido pérdida de dolor y temperatura. Pero si solo le lesionara, aquí no tengo lápiz, pero si solo le lesionara esta región, ¿cuál sería el síntoma que el paciente presentaría? Usted ya sabe que espino talámico lateral lleva dolor y temperatura, entonces se le afectó. Lo que no sabemos aquí es si va a ser arriba de la lesión o abajo, y si va a ser de la misma pierna o contralateral. Ve que aquí le dice abajo o arriba de L1. Y le da las opciones de si es ipsilateral o si es contralateral. Si el estímulo viene de abajo, entonces perderá la percepción del dolor de temperatura debajo del 1. En eso estamos de acuerdo. Eso es lógica. Ya que las fibras se decusan, sería contralateral, sería la 4. Dice pérdida de dolor y temperatura abajo del 1 de forma contralateral. Exacto, ese es el análisis que se debe hacer con este tipo, por el tiempo, pues ya me está acabando, que se hace con este tipo de información que le llevo. Eso que escribió Ángel, pues es prácticamente cómo se interpretaría. Esas fibras siempre van a entrar, déjeme pasar aquí a ver si nos muestran. Aquí, él le da la explicación que esas fibras vienen entrando por este lado y que lo que hacen decusarse, pero siempre vienen tomando esa información inferior, de miembros inferiores, es decir, de segmentos abajo de ese nivel. Entonces, por eso que el paciente no va a percibir esa información, pero de forma contralateral. Esa es porque no van, por ejemplo, una vez que vayan ascendiendo, todas las fibras que van llegando al asta dorsal en este punto se decusan, pero aquí ya no hay relevo de la información. Ahí se paró la transmisión, entonces ya el cerebro no percibe eso. No pasa, puede que va ascendiendo, pero no va a haber esa sinapsis de la neurona, estas que venían desde la sustancia gelatinosa para acá porque hay lesiones. Entonces no permite que esa información se transmita. ¿Y qué es lo que se altera? Todo lo que estaba aquí para atrás. Por eso es que no está percibiendo, aunque el daño está haciendo a nivel de esta porción de la médula. Ya me expliqué con esa situación. Vamos a hacer otros ejercicios el día de mañana. No sé si tiene alguna pregunta con esa, si no se entendió. Pues, por los momentos, bien. Excelente. Perfecto, vamos a ir haciendo más ejercicios para entrar en esta dinámica. Así, ya no va solo, obviamente, usted tiene que conocer la información que lleva el fascículo, si se decusa o no se decusa y por dónde pasa. Aquí, como se pasa anteriormente, usted dice, bueno, es la que viene aquí contralateral. ¿Okay? Perfecto.